Pero muy buenas tardes, buenos días o buenas noches cuando se supone que vean este video. Les doy la más cordial bienvenida a los estudiantes y las estudiantes de séptimo básico del Colegio Artístico Salvador. Yo soy el profesor Cristian de teatro, nos alcanzamos a conocer y nada, para pasar directo al grano, este es el segundo trabajo como departamento de artes escénicas. Le estamos mandando, a mí me tocó esta vez el curso de ustedes con este segundo trabajo y nada, esto es muy entretenido, a mí me encanta contar historias y crear, inventar mis propias historias. Así que espero que ese mismo entusiasmo que yo tengo por esto se los traspase a ustedes y este es Inventa tu historia. ¿Sí? Me faltó la musiquita acá, pero ya vamos a ir avanzando en esta forma de ir nutriendo estos videos. Entonces, inventa tu historia de la idea al cuento, ¿sí? Al relato, a la narración. Y aquí necesitamos que ustedes se pongan muy creativos y empecemos a entender de qué va el mecanismo de la narración de historia. ¿Sí? Entonces, para partir, entonces una historia es donde se cuenta un relato, una idea, acontecimientos. Y esto parte con el señor Aristóteles, ¿sí? Un filósofo muy antiguo, de muchos siglos atrás. Y él nos dio una- un, un- un pie, ¿sí? Como una especie de piso para empezar a comprender las historias en general. Y él describió, dentro de muchas otras cosas que nos entregó teóricamente, nos entregó una base para entenderlo, ¿sí? Y es que todas las historias, todo tipo de relato, tiene un inicio, un medio y un final, ¿sí? Un fin. En el inicio generalmente están la presentación de los lugares, de los personajes, ¿sí? De las circunstancias que rodean esta historia. En el medio está el conflicto, el nudo dramático. ¿Sí? Aquí es donde se empiezan a presentar las dificultades de los protagonistas. ¿Qué les pasa a esta persona? ¿Sí? Y finalmente esto desencadena en un final, en un desenlace, ¿sí? En la resolución del conflicto. Eh, Puse en el ejemplo las instrucciones, lo pueden verificar ahí en el documento, para que lo lean muy detenidamente, que es fácil como ejemplo la Caperucita Roja, ¿sí? Vemos el principio donde está Caperucita con su mamá y que viven en un bosque y que generalmente Caperucita Roja le va a dejar comida a la abuela. Y también vemos que Caperucita es un poquito porfiada, ¿sí? Y no siempre le hace caso a la mamá, por ejemplo. Y en el conflicto, cuando avanza la historia, vemos que está el lobo y ahí se presenta el gran problema y peligro para Caperucita. Y finalmente, en este término o parte más álgida del cuento, en el conflicto, es cuando el lobo se come a la Caperucita, a la abuela. Y así, ¿cierto? Se desarrolla todo el conflicto hasta que llega al final el desenlace y el leñador salva, perdón, a la Caperucita y a toda la familia, a la abuela, ¿sí? Eso es como la historia y ahí está ejemplificado con la Caperucita Roja. Aristóteles fue el caperuso, el capo, el genio, que nos estableció esto como una base, ¿cierto? Inicio, medio, final, ¿sí? Así de simple. Entonces, además de esta base, ¿cierto? Hay otra más, que es que uno tiene que pensar siempre que en una historia hay un protagonista y hay un antagonista. El protagonista es el que lleva la historia, el estilo de un héroe, ¿sí? Y el antagonista es como el enemigo. Esta es como una regla general, ¿no? Hay muchas formas de ir haciendo que esto a lo mejor vaya teniendo un sentido un poquito eh, más único, ¿sí? Más especial, o una especie de diferentes formas de presentar a un protagonista o varios protagonistas, o un enemigo o varios enemigos. Pero lo importante es entender que siempre en la historia hay un principio, un medio y un final, y también un protagonista y un antagonista, ¿sí? Entonces el protagonista, por ejemplo, yendo a otro ejemplo, así como el de la Caperucita Roja, es Harry Potter. Me imagino que conocen esta película. En Harry Potter el protagonista es Harry Potter, que ahí está en la imagen que ustedes lo ven acá. Harry Potter representa a alguien que quiere aprender magia, ¿cierto?
y su sueño es llegar a ser un gran mago, ¿sí? Sin embargo, se presenta entre medio un enemigo que impide que el protagonista Harry Potter de repente pueda cumplir su sueño, porque incluso está en peligro su vida, ¿sí? Y este antagonista es Voldemort, eh, que es el que se encarga de darle esa tensión dramática a la historia, que presenta el conflicto de la historia y que pone en riesgo que no se cumpla la intención del protagonista, de Harry Potter, ¿sí? Entonces, esta es la historia que se presenta en varios libros, ¿no? En varias películas, con un principio Harry Potter niño, y después vemos toda la saga de la película como Voldemort intenta boicotear que que este gran mago en potencia como Harry Potter cumpla su sueño y entre tantas otras cosas más. Entonces, volvamos al trabajo. ¿De qué se trata esto? Ustedes van a tener que contar una historia con imágenes. O sea, es similar a un cómic, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí hay algunos tips que vamos a dar. Hay que obviamente pensar en una historia, volverse así como creativo, y puede ser cualquier historia, puede ser cualquier historia, puede ser cualquier personaje, puede ser cualquier, de verdad cualquier personaje, no se tiene que remitir a un ser humano, puede ser un lápiz, puede ser un celular, puede ser cualquier cosa, una camisa, ¿no? O un animal, o también un ser humano, un superhéroe, etcétera. Pero esto tiene que salir de la creatividad de ustedes. Entonces, los pasos son pensar una historia, escribir esta historia, es súper importante hacer una especie de relato general, resumen de esta historia, y luego que tienen la historia clarita, con el principio, el medio y el final, tienen que buscar imágenes que relaten su historia, que ustedes digan, esta imagen va perfecto, ¿sí? Acuérdense, pueden ser en mínimo 10 imágenes, máximo 10 imágenes para contar este gran relato, lo que ustedes quieran. Y ojo, muy importante, puede ser cualquier imagen, ¿sí? Puede ser una foto, puede ser una pintura, puede ser un dibujo, ¿sí? Pero una foto en internet está lleno de imágenes. Vayan y saquen las fotos de ahí, aprovechen de tener toda esa, de que tienen toda esa cantidad de información, ¡pa! La tienen para ocupar, para contar esta historia. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo muy básico. Por favor, no hagan algo tan básico como lo que yo estoy haciendo, porque ustedes son mucho más creativos que yo. Pero más o menos así debería ir esta historia, ¿sí? En un formato Word, si quieren, en PDF, pero ustedes lo van acomodando. Entonces, ustedes aquí, ¿qué van a hacer? Ustedes van a tener la imagen acá, por ejemplo, de los perritos, y este es el inicio, ¿sí? Esta es la pandilla de Bobby, el negro de arriba, el perrito de acá, y sus amigos, Cleopatra, Moisés, Eva, Tomasa, Euclides y Sonso. Esos son los perritos, los nombres de los perritos que a mí se me ocurrió. Ellos quieren jugar fútbol, pero se encuentran con un problema. Y vemos la segunda imagen con una cancha vacía, todo vacío. No había nadie en la cancha y todo estaba completamente vacío. ¿Por qué? Se preguntaba la pandilla de Bobby. ¿Y por qué especialmente? Se preguntaba Bobby, algo muy extraño, ¿sí? Porque generalmente la gente ahí estaba lleno, ¿cierto? De gente. Y aquí donde yo pongo, volviendo atrás, es donde se desarrolla el conflicto, empieza a desarrollarse ¿por qué no hay nadie? Esto es raro. Ahí está el conflicto. Y aquí se desarrolla el conflicto con Bobby pensando, ¿por qué? Qué raro. Y de repente llega el coronavirus, ¿sí? Por mi culpa, dice repentinamente el coronavirus. Nadie puede salir, la tierra es mía. ¿Cierto? Entonces aquí lo que acabo de ver es conocer de dónde viene el conflicto y es que el coronavirus tiene a todos enfermos y en cuarentena y todos encerrados. ¿Sí? Esta es la historia eh, gran, muy básica. Si ustedes acuerdan, aquí hay solamente 4 imágenes. Ustedes pueden contar una historia en 10 imágenes mínimo y 15 imágenes máximo. O sea, ustedes tienen para irse al detalle, ver personajes, quién es el enemigo. O sea, lo que necesito de ustedes, chiquillos y chiquillas, es que primero potenciemos la imaginación y sepamos ocupar los elementos de una historia, el principio, medio, fin de Aristóteles, y ahí cómo se ingresan, cómo se colocan aquí el protagonista y el antagonista. Acá está claro, el protagonista es Bobby con su pandilla,
y el enemigo, el antagonista, es el coronavirus. ¿Sí? Entonces, simplemente para terminar, inventa tu historia, de la idea al cuento, estas son las bases. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, recuerden, me pueden escribir a prof.cristianrojas.cas@gmail.com. El 9 de abril tienen que enviarme esto, tienen harto tiempo para ponerse creativo y de verdad contarme una historia entretenida, que es con humor, con las imágenes que ustedes quieran. Así que nada, estoy muy contento con este trabajo y de verdad espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté creando para ustedes. Así que mucho éxito y nos vemos.